Mis hermanos vendieron la casa de mis abuelos sin decirme nada y solo me llamaron cuando todo ya estaba firmado para que yo pusiera mi nombre. Me enteré por un mensaje corto en el grupo familiar. No un llamado. No una explicación. Solo una dirección, una hora y la frase: es solo un trámite, no hagas drama. Cuando llegué a la oficina, ya estaban sentados con el abogado y con alguien que claramente no conocía. Ese tipo terminó siendo el comprador. Yo era el último en enterarme. Me senté sin entender del todo qué estaba pasando. Mi hermano mayor empujó una carpeta hacia mí y dijo que firmara donde estaba marcado. Ni siquiera levantó la vista. Pregunté qué era exactamente lo que estaba firmando y me respondió que era lo de la casa de los abuelos, como si eso bastara. Volví a preguntar porque nunca me avisaron que pensaban venderla. Mi hermana soltó una risa incómoda y dijo que fue algo rápido, que surgió una buena oferta y que no había tiempo para discutirlo todo. El abogado evitó mirarme. El comprador revisaba el teléfono como si yo no existiera. Insistí. Dije que me parecía raro enterarme así, a último momento. Ahí fue cuando mi hermano dijo, sin bajar el tono, delante de todos: no exageres, no es tu casa. Lo dijo fácil, como si estuviera recordándome mi lugar. Nadie lo contradijo. Nadie dijo que tal vez yo tenía derecho a saberlo antes. El silencio fue lo más claro de toda la reunión. Sentí que, para ellos, yo ya estaba afuera desde hacía tiempo. Me explicaron por encima que la casa llevaba meses sin usarse, que mantenerla era un gasto inútil y que venderla era lo más lógico. Dijeron que ya habían hablado entre ellos, que habían llegado a un acuerdo y que el dinero ya estaba repartido. Usaron esa palabra, repartido. Como si yo no fuera parte del reparto. Pregunté cuánto era mi parte. Mi hermana me respondió que eso ya estaba calculado y que no cambiaba nada si lo discutíamos ahí. Mi hermano agregó que no hacía falta entrar en detalles porque ya estaba todo cerrado. El abogado finalmente habló y dijo que solo faltaba mi firma para completar el proceso. Me señaló la hoja. El bolígrafo estaba apoyado justo encima, como si me estuviera esperando desde antes de que yo llegara. Dije que quería leer con calma. Mi hermano suspiró fuerte y dijo que siempre tenía que complicar las cosas. Que ellos habían hecho todo el trabajo. Que yo aparecía solo para poner trabas. La palabra problema empezó a flotar en el aire. Nadie la dijo todavía, pero todos parecían pensar lo mismo. Yo era el problema. No firmé en ese momento. Dije que necesitaba entender bien lo que estaba pasando. Mi hermana me miró fijo y me advirtió que, si retrasaba la firma, podía traer consecuencias para todos. No explicó cuáles, pero no hizo falta. Salí de esa oficina con la carpeta en la mano y la sensación clara de que algo no estaba bien. No sabía exactamente qué, pero ya estaba metido en algo que no había elegido. Y, quisiera o no, lo que hiciera a partir de ahí iba a cambiarlo todo. Me di cuenta de que me estaban empujando a firmar algo que ya habían decidido sin mí, y no era la primera vez que pasaba. Soy el hijo del medio. Nunca el favorito. Desde chicos, mis hermanos mayores hablaban por todos. Elegían. Cerraban acuerdos. Avisaban después. Yo aprendí a no discutir demasiado porque siempre terminaba siendo el exagerado. Ese rol volvió a aparecer apenas abrí la carpeta. Empecé a leer los papeles ahí mismo, en la mesa del abogado. No eran muchas hojas, pero estaba todo escrito como si mi participación fuera un detalle menor. La venta ya estaba pactada. El precio cerrado. Las condiciones firmadas por ellos. Yo aparecí al final, como un requisito más. Levanté la vista y pregunté cuándo habían empezado a hablar de vender la casa. Mi hermana respondió que hacía meses. Dijo que lo habían pensado bien, que era lo más práctico y que no entendía por qué yo lo hacía tan grande. Mi hermano agregó que no me habían dicho nada porque sabían que iba a poner problemas. Eso fue lo que más me molestó. No que vendieran la casa, sino que decidieran que yo no merecía ni una llamada. Les dije que la casa no era solo un inmueble, que había recuerdos, cosas de los abuelos, objetos personales. Mi hermana me cortó rápido, dijo que ya habían sacado lo importante y que lo demás no tenía valor. El abogado intervino para aclarar que el trámite era sencillo y que, legalmente, solo necesitaban mi firma para avanzar. Dijo legalmente como si eso cerrara cualquier discusión moral. Yo pregunté si podía llevarme una copia para revisar con calma. Mi hermano resopló y dijo que no hacía falta, que era un contrato estándar. Ahí fue cuando empecé a sentir la presión de verdad. No era una conversación. Era una encerrona. Si firmaba, todo seguía. Si no, yo quedaba como el obstáculo.
Mi hermana lo dijo sin rodeos: si no firmas, eres el único que va a quedar como el problema. Lo dijo delante del abogado y del comprador. El comprador levantó la cabeza por primera vez y me miró como si yo fuera un trámite molesto. Dijo que tenía otros interesados y que no podía perder tiempo. El mensaje era claro: apúrate o quedas mal. Miré de nuevo los papeles. Vi el monto total de la venta. Era más alto de lo que imaginaba. Pregunté cómo habían llegado a ese número. Mi hermano respondió que habían negociado bien y que yo debía agradecerles. Cuando pregunté cómo se iba a repartir exactamente el dinero, mi hermana dijo que eso ya estaba hablado entre ellos y que no había sorpresas. No me gustó esa respuesta. Insistí. El ambiente se puso tenso. El abogado empezó a acomodar las hojas, como queriendo cerrar el tema. Mi hermano me dijo que dejara de desconfiar, que éramos familia y que nadie me estaba engañando. Pero todo en esa mesa decía lo contrario. Las miradas esquivas. Las respuestas cortas. La prisa. Yo no tenía información, solo presión. Les dije que no iba a firmar sin revisar todo con cuidado. Mi hermana me advirtió que estaba poniendo en riesgo un acuerdo importante. Mi hermano agregó que después no me quejara si las cosas se complicaban. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo y el teléfono vibrando con mensajes que todavía no abrí. Sabía que acababa de incomodarlos. Y también sabía que no iban a dejarlo así. La presión empezó el mismo día, apenas salí de la oficina, y no volvió a parar. Primero fueron mensajes sueltos. Después audios largos. Mi hermana escribía como si estuviera explicándole algo obvio a un nene. Decía que estaba siendo injusto, que ellos habían hecho todo por el bien de la familia y que yo solo estaba pensando en mí. Mi hermano mandaba audios más cortos, secos, repitiendo que no había nada raro y que estaba exagerando. A la noche ya había un grupo nuevo armado solo para eso. Ahí me dijeron que el comprador estaba molesto, que el abogado estaba incómodo y que yo estaba quedando mal parado. Nadie preguntó qué necesitaba yo para sentirme tranquilo. Todo giraba alrededor de que firmara. Al día siguiente mi hermana fue directa. Me escribió: tú ni siquiera vivías allí, deja de hacerte el sentimental. No habló de derechos ni de papeles. Habló de descalificarme. Mi hermano sumó otra capa cuando dijo que la abuela estaría decepcionada de mí. Usó su nombre como un golpe bajo. Sabía que eso me iba a afectar. Respondí poco. Cada vez que preguntaba algo concreto, cambiaban de tema. Si pedía una explicación clara, me acusaban de desconfiado. Si decía que necesitaba tiempo, decían que estaba saboteando todo. Empezaron a hablar de mí como si yo no estuviera en la conversación. A los pocos días fijaron una segunda reunión con el abogado. Me avisaron con menos de 24 horas. Fui igual. Cuando entré, noté algo distinto. El abogado ya no tenía la misma seguridad. Hablaba más despacio. Evitaba mirar a mis hermanos cuando yo hacía preguntas. Me senté y dije, sin rodeos, que antes de firmar quería ver toda la documentación relacionada con la propiedad. No solo el contrato. Todo. Mi hermano se movió incómodo en la silla. Mi hermana cruzó los brazos. El abogado aclaró que eso era posible, pero que iba a demorar el proceso. Ahí pedí algo específico: los planos de la propiedad. No lo pensé mucho. Me salió. Quería ver qué estaba vendiéndose exactamente. Mis hermanos se miraron entre ellos por un segundo que fue demasiado largo. Mi hermano respondió rápido, casi cortándome: ¿para qué? Es una casa vieja, no hay nada raro. Ese nada raro quedó flotando. Insistí. Dije que era mi derecho saber qué estaba firmando. Mi hermana suspiró y dijo que yo siempre necesitaba revisar todo como si fuera un extraño. El abogado aclaró que los planos existían y que podían facilitarse. El ambiente se tensó. Ya no era solo una discusión familiar. Había terceros viendo cómo me empujaban. Mi hermano me dijo que estaba perdiendo tiempo valioso. Que el comprador podía echarse atrás. Que después no me quejara. Pedí igual los planos. Dije que no firmaría nada hasta verlos. El abogado tomó nota. Mis hermanos no dijeron nada más en ese momento, pero la cara de mi hermana lo decía todo. Estaba enojada. No porque el trámite se demorara, sino porque yo no estaba obedeciendo. La reunión terminó rápido. Nadie se quedó charlando. Nadie hizo el esfuerzo de disimular. Cuando salí, ya tenía mensajes nuevos. Esta vez el tono había cambiado. Ya no era solo presión.
Era advertencia. Yo me fui con una copia de los planos prometida y la certeza de que había tocado algo que ellos no querían que mirara demasiado de cerca. Los planos llegaron al día siguiente por correo, adjuntos, sin ningún comentario extra. No los abrí enseguida. Dejé pasar unas horas porque ya venía cargado de mensajes y llamadas perdidas. Cuando finalmente los abrí, fue sin ninguna expectativa concreta. No estaba buscando nada en particular. Solo quería confirmar que estaban vendiendo exactamente lo que decían. Empecé por lo básico. Medidas. Límites. Distribución general. Todo parecía normal hasta que noté una división marcada que no coincidía con lo que yo recordaba de la casa. Volví atrás. Acerqué la imagen. No era un error de lectura. Había un anexo registrado como unidad independiente. Entrada separada. Metros cuadrados definidos. No figuraba como un simple depósito ni como una ampliación informal. Estaba claramente identificado, con numeración propia. Eso no aparecía en el contrato que me habían mostrado en la oficina. Seguí leyendo con más atención. Ese espacio tenía servicios registrados y una superficie considerable. No era algo menor. No era un cuartito. Era casi como otra propiedad pegada a la casa principal. Y yo no recordaba que nadie lo mencionara en ninguna de las conversaciones. Revisé el contrato de venta otra vez. El anexo no aparecía detallado. El precio total, de repente, empezó a tener más sentido. No era solo la casa de los abuelos lo que se estaba vendiendo. Al día siguiente llamé a mi hermano. No fui agresivo. Le pregunté directamente por el anexo. Hubo un silencio raro antes de que respondiera. Dijo que eso era un error antiguo, algo que había quedado en los planos pero que no tenía valor real. Que no valía la pena ni mencionarlo. Le pedí que me lo explicara mejor. Me dijo que no me hiciera la cabeza, que estaba buscando problemas donde no los había. Cuando le pregunté por qué entonces figuraba como unidad independiente, cortó la conversación diciendo que estaba ocupado. Llamé a mi hermana. Su respuesta fue similar, pero más defensiva. Dijo que ese espacio nunca había sido usado para nada importante y que no entendía por qué yo estaba obsesionado con eso ahora. Me recordó que lo urgente era cerrar la venta. Volví a los planos. La fecha de actualización era reciente. No era un documento viejo. No era algo olvidado. Además, encontré referencias a contratos de servicios asociados a ese anexo. Todo indicaba que había sido utilizado de forma activa durante años. Ahí empecé a atar cabos. El comprador no estaba comprando solo una casa antigua. Estaba comprando algo más. Algo que nadie me había mencionado. Algo que claramente tenía valor. Pedí por mensaje una explicación clara y por escrito. Nadie respondió durante horas. Después llegó un audio de mi hermana diciendo que estaba exagerando y que estaba a punto de arruinar una oportunidad para todos. No respondió ninguna de mis preguntas. Mi hermano escribió más tarde, molesto. Dijo que confiara en ellos, que dejara de desconfiar como si fueran desconocidos. Que ese anexo no cambiaba nada. Pero cambiaba todo. Ya no era solo una cuestión de haberme dejado afuera de una decisión. Era información omitida. Era algo concreto que no encajaba con la historia que me habían contado desde el principio. Guardé los planos. Volví a abrir el contrato. Sabía que, si seguía adelante, no podía hacerlo sin respuestas. Y también sabía que, en cuanto insistiera un poco más, la reacción no iba a ser tranquila. Algo se estaba rompiendo. No de golpe, sino de a poco. Y esta vez no iba a poder hacer como que no lo veía. Pedí una copia completa del acuerdo de venta esa misma tarde. No fue una solicitud amable. Fue un mensaje corto y directo en el grupo familiar. Quería ver todo lo que se había firmado hasta ahora, sin resúmenes ni versiones simplificadas. Pasaron horas sin respuesta. Ese silencio ya era una respuesta en sí misma. Cuando finalmente contestaron, no fue con los documentos, sino con enojo. Mi hermana escribió que siempre tenía que arruinar todo, que justo ahora no era el momento de ponerse quisquilloso. Mi hermano mandó un audio diciendo que estaba desconfiando sin motivo y que estaba a punto de hacer caer un trato importante para todos. Insistí. Dije que no iba a firmar nada más sin ver el acuerdo completo. Ahí explotó todo. Mi hermana me llamó. Ni siquiera saludó. Empezó gritando, siempre tienes que arruinar todo. Me dijo que por mi culpa el comprador estaba dudando, que el abogado ya no sabía qué decirle y que yo estaba dejando a todos como idiotas. Le respondí que solo estaba pidiendo transparencia.
Me cortó. Un rato después, el abogado me escribió por privado. Dijo que entendía mi preocupación y que podía enviarme una copia del acuerdo, pero que necesitaba la autorización de mis hermanos. Eso ya me pareció raro. Si no había nada que ocultar, ¿por qué tanto problema? Al final, fijaron otra reunión. Esta vez nadie fingió que todo estaba bien. Entré y lo primero que noté fue la tensión. El comprador estaba serio. El abogado tenía los papeles en la mano, pero no los repartía. Yo dije, sin rodeos, que quería confirmar si el anexo figuraba incluido en la venta. Nadie respondió al principio. Mi hermana me miró como si la hubiera traicionado. Mi hermano apretó la mandíbula. El abogado, después de unos segundos incómodos, habló sin que nadie se lo pidiera. Dijo que sí. Que el anexo estaba incluido en la venta. Que figuraba como parte integral de la propiedad en el acuerdo firmado por mis hermanos. Después agregó algo más que nadie había mencionado nunca. Confirmó que ese espacio había sido alquilado durante años. No como favor. No como algo informal. Alquilado. Con contratos. Con ingresos regulares. Sentí un golpe en el estómago. Pregunté cuánto tiempo. El abogado dijo que varios años. Pregunté a quién iba ese dinero. Nadie respondió. Miré a mis hermanos. Ninguno me miraba a los ojos. El comprador intervino y dijo que él había aceptado el precio justamente porque incluía ese anexo y el potencial de seguir alquilándolo. O sea, no era un detalle menor. Era una parte clave del valor de la operación. Todo encajó de golpe. El precio alto. Las evasivas. Las prisas. El reparto de dinero que ya estaba decidido. No solo me habían dejado afuera de la decisión. Me habían ocultado una fuente de ingresos que venía de la casa de mis abuelos desde hacía años. Nadie se disculpó. Nadie explicó nada. Mi hermana solo dijo que yo estaba haciendo un escándalo innecesario. Mi hermano murmuró que no era el momento de hablar de eso. Yo cerré la carpeta sin firmar. Y por primera vez desde que empezó todo, supe que ya no había vuelta atrás. La firma se detuvo ahí mismo, en esa mesa. El comprador dijo que necesitaba revisar el precio después de lo que acababa de salir a la luz. Ya no hablaba como alguien apurado. Hablaba como alguien que sentía que le habían ocultado información también. El abogado propuso suspender el cierre hasta que todo estuviera claro por escrito. Mis hermanos no dijeron nada. Estaban pálidos. Salimos de la oficina sin un acuerdo. Afuera, mi hermana explotó. Dijo que yo casi hacía caer todo el trato, que por mi culpa ahora el comprador iba a ofrecer menos dinero o directamente irse. Me gritó que había sido desconfiado, que exageré, que siempre tenía que complicar todo. Mi hermano sumó que estaba arruinando una oportunidad única y que después no me quejara si todos perdíamos plata. Les pregunté por el dinero del alquiler. Ninguno respondió. Les pregunté desde cuándo venían cobrando. Cambiaron de tema. Mi hermana dijo que no era relevante ahora. Mi hermano dijo que eso se podía hablar más adelante. Nunca dijeron que fuera mentira. Ese día no firmé nada. A la semana siguiente, el comprador envió una propuesta nueva con un precio más bajo. Quería descontar parte del valor del anexo hasta que la situación legal estuviera completamente clara. Mis hermanos me culparon directamente. Dijeron que yo había espantado al comprador. Que si yo no hubiera abierto la boca, ya todos tendríamos el dinero en el banco. El abogado recomendó frenar todo y ordenar la documentación. Dijo que, con lo que había salido, no era prudente cerrar la venta sin revisar cómo se había manejado el anexo durante esos años. Eso abrió otro problema, ahora había que justificar ingresos que nunca habían sido declarados frente a mí. La casa entró en un proceso legal lento. Papeles. Correos. Reuniones incómodas. Nada avanzó rápido desde entonces. No hablo con mis hermanos desde ese momento. Dejaron de escribirme cuando entendieron que no iba a firmar en silencio. Algunos familiares me llaman de vez en cuando para decirme que hice lo correcto, que era raro que me ocultaran todo eso. Otros me dicen que traicioné a mi propia sangre por simples sospechas y que ahora todos estamos peor por mi culpa. Yo sigo sin firmar. La venta sigue en pausa. El dinero sigue sin repartirse. La casa de mis abuelos sigue ahí, vacía, en medio de un conflicto que nadie quiere resolver de frente.